Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Conversemos con Cindy Scafidi. De verdad es un placer que estén acompañándonos y que nos sigan en todas las redes, las plataformas de la red de Radio Puerto TV. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, un experto en planes reguladores, y el tema es cómo ordenar un cantón o un distrito. Vamos a contar con la compañía del arquitecto Miguel Wong. Él es máster en ciencias en planificación regional, es máster en planificación urbana y es egresado de la maestría de evaluación de la UNED. Y también fue director de urbanismo del INVO. Y aparte que también tiene amplia experiencia en planes reguladores a nivel nacional e internacional. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante como es hablar de plan reguladores para el cantón. Buenas noches, doña Cindy. Muchas gracias por invitarme y a la audiencia que nos escucha esta noche y nos ve por los medios. Agradecerles este espacio para poder contarles un poco en qué consisten los planes reguladores y dentro de la experiencia que he tenido a nivel profesional, prácticamente toda una vida me he motivado en eso y pues siempre me llena mucho. Bien, vamos a comenzar porque tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Sí, de verdad les reitero el agradecimiento. Soy una persona muy ocupada y de las pocas personas a nivel nacional que tiene tanta experiencia en esto, y este es un tema que a nivel cantonal tenemos dos procesos: el proceso del Cantón Central, actualización del plan regulador del Cantón Central de Punta Arenas a nivel de Distrito Primero, y también está en proceso el plan regulador de la Isla Chira. Entonces empecemos. ¿Qué es un plan regulador? Bien, los planes reguladores se establecen por medio de la ley 4240, que ya al 2 de noviembre de este año cumpliría 56 años la ley, creada en 1968. En 1967, en 1977 se creó su complemento, que es la ley 6043, la ley sobre la zona marítimo terrestre. Dado que Punta Arenas tiene las dos condiciones, hay una excepción que establece la ley de la zona marítimo terrestre. Todas aquellas ciudades que estén bordeadas de mar, como lo corresponde, y que se declaren como ciudades bajo un principio de población e infraestructura básica, pueden convertirse en ciudades aisladas del plan de la ley de la zona marítimo terrestre. ¿Qué significa eso? Que en ese sentido, lo que aplica para la zona marítimo terrestre, los 150 metros de administración pública que la administra la municipalidad correspondiente de dicho cantón, no tiene función. De otra manera, si no fuese así, por ejemplo, Punta Arenas, después de donde se marca el mojón de los 50 metros públicos de área pública, 150 metros de zona administrada serían controlados y solamente arrendados si no existe plan regulador o concesionados si existe plan regulador bajo la ley 6043. ¿Qué significa? Que la primera cuadra en todo el paseo de los turistas y la cuadra inclusive que da al estero estarían marginadas por esta ley. Prácticamente quedaría una franjita, considero, de 200 metros, las dos cuadras centrales, que serían reguladas por el plan regulador, por la ley 4240 de la ley de planificación urbana. Entonces, para que no existan ese tipo de situaciones, se hacen ese tipo de excepciones. ¿Cuáles ciudades cumplen estas características? Obviamente Punta Arenas, la ciudad de Limón, Golfito, Sámara, Jacó como cabecera también del cantón de Garavito, y Quepos, muchas gracias, y entre ellas Puerto Viejo de Limón y Tamarindo, básicamente. Podrían calificar otras en el tanto cumplan parte. Tienen como esta característica de tener esas dos leyes juntas para poder desarrollar un plan regulador integrado. Sin embargo, una vez que ellos solicitan exceptuarse de la ley 6043, entonces solo se utiliza la ley 4240.
Por lo tanto, Punta Arenas solo se rige por la Ley de Planificación Urbana 4240 de 1968. Entonces, ¿en qué se basa un plan regulador? Muy sencillo. Si analizamos lo más básico y podemos decir qué es incongruente en una casa, podríamos, en función de relaciones de espacio, podríamos decir, es conveniente tener una bodeguita, si es que la voy a tener en mi casa, en la sala, o decir, voy a tener el baño a la mitad de la sala o la lavandería dentro de una habitación. Son cosas incongruentes. ¿Y por qué justifico esto? Ahorita voy a llegar al punto de esta explicación. ¿Qué es algo imprescindible en una casa? Una habitación, una cocina y un baño. Si no tenemos aquello, pues no podemos decir que es una casa. ¿Qué es algo contraproducente en una casa? Tener una habitación y poner el baño atravesando toda la casa, por ejemplo, en la entrada de la casa. O poner un closet de la habitación en la lavandería. Tengo que cruzar toda la casa para ir a buscar la ropa. Sí. Entonces, ¿en qué consiste el plan regulador? Cuando empezamos desde los principios, que es la organización social de una comunidad, nace una población, se constituye un caserío, esta después en una villa, esta después en una aldea, en un pueblo, en un vecindario, en una ciudad, en una metrópoli, y eso constituye una reunión de ese tipo de elementos que constituyen un país. Sin alguno de ellos no se lleva un orden adecuado, entramos en los conceptos de incongruencia, imprensibilidad y contraproducente. Entonces podemos encontrar que a la par de una escuela puede haber un bar. ¿Aquello es imprescindible? No, es contraproducente. Exactamente. Entonces podemos encontrar a la par de una biblioteca un salón de baile. ¿Aquello es conveniente? Es incongruente. Entonces todo este tipo de cosas, ¿quién lo organiza? Lo organiza a través de un plan regulador que le permite la ley de planificación a establecer estos elementos. ¿Esto cuándo se estableció? No tiene que ver nada con Costa Rica, y Costa Rica adopta muchas leyes y muchos procedimientos de países mucho más avanzados que nos llevan, créanme, hasta 100 años, considero yo, de lo que he visitado. Y eso me ha dado en la tarea, y no por alardear, sino porque para uno poder manifestarse tienen que conocer. Y si no lo conoces en tu medio, la mejor forma es salir del país. El primer día que yo asistí a la escuela de arquitectura, recuerdo que un profesor que ya falleció, Felo García. El pintor, ¿verdad? El pintor. Sí, sí, claro. Nos dijo a 297 postulantes arquitectos, de los cuales solo nos graduamos 11. Cuando la avenida Segunda sea muy angosta para ustedes, es tiempo de que salgan del país. Y efectivamente, cuando nuestro país, que por algo nos dicen ticos, chiquiticos, sintamos que ya no tiene la suficiente información, es tiempo de que conozcamos otros medios de lo que se ha hecho en otros lugares. Y eso me ha permitido, gracias a Dios, hoy en día ya conocer 52 países, muchas ciudades, muchos lugares diferentes, hermosos, con gran avance. Y entre estos lugares, propiamente me puse en meta conocer el país y ciudad mejor planificado del planeta, que es Singapur. Definitivamente, de todos los países, y he vivido inclusive en Inglaterra y he visitado mucho en Europa. Singapur tiene esta característica muy particular, es tan ordenado que inclusive se prohíbe mascar chicle e importarlo al país o beber una botella de agua en las calles, por el orden y respeto que se quiere con la sociedad. Puedes dejar, y nos sucedió, dejar un artículo en una parada de bus, perderte 4 horas y regresar, y ahí está el artículo. Nadie toca lo que no es de él, esa persona. Nos pasó con la guía que llevábamos, dejó algo en la estación, y cuando se dio cuenta me dice, voy a devolverme, y al día siguiente nos contó, ahí está, nadie lo toca. Porque la gente es educada, sabe, es muy educada, sabe el respeto que significa.
y estaba en el país de mayor vanguardia en este momento, que también es un país muy pequeño, es un país de los Emiratos Árabes, que es Dubái. El desarrollo de Dubái que ha tenido desde 1980 a la fecha es astronómico, no es siquiera exponencial, es una cosa tremendamente Increíble. fuera de cualquier pensamiento. Esto simplemente nos pone dónde están los topes del desarrollo y dónde estamos nosotros. Sí. Entonces, cuando se hizo el plan regulador de Punta Arenas, por medio de este servidor, allá se empezó por el año 2001, se llegó a terminar en el 2003. Nos llevó ese tiempo. ¿Era el primero o ya había existido algo? Fue el primer plan regulador en Punta Arenas. Sin embargo, Punta Arenas tiene una condición muy particular con respecto a las cabeceras de provincias de las otras 6 provincias del país. Tiene las calles más anchas, tiene un paseo de los turistas invidiable en cualquier lugar. Es tan apreciable que solo lo he visto, por ejemplo, en Copacabana o en Ipanema, en Brasil. En Guayaquil, en Ecuador, existe un paseo de los turistas muchísimo más impresionante que el nuestro y no da al mar, da un río, el río Guayas. Entonces, aparte, sin tener que ir a otros lugares de otros niveles y estando en nuestra idiosincrasia, comparamos lo que hoy es la ciudad de Panamá. Yo conocí Panamá la primera vez cuando tenía unos 12 o 13 años. Y hoy Panamá nos lleva ya 50 años de avance. Por muchas razones. No, hay más financiamiento, hay más economía, etc. Pero sin embargo han enfocado esa parte importante que a nosotros nos ha faltado. Para tener un país ordenado, para llegar a un plan regulador, hay que pensar primero en la planificación. ¿Qué es la planificación? ¿Qué es lo que queremos a largo plazo? Proyectar. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos para una comunidad, para un pueblo, para una ciudad, para un país? Se ha hablado aquí de un canal seco. Queremos un canal seco, es una proyección de planificación que conlleva no solo hacer una infraestructura para tal, sino hacer carreteras, llevar energía, etcétera, etcétera. Y con ello, en la planificación se basa en otros niveles. El ordenamiento territorial está dirigido a las comunidades ya constituidas, que precisamente tienen cosas incongruentes, cosas inconsistentes y que quieren arreglar sus situaciones. Los planes reguladores simplemente es un modelo de zonificación al cual esa es la síntesis a donde se llega, con un reglamento que lo ampara. ¿Para qué? Precisamente para que en ciertas zonas se den ciertos usos que sean compatibles con la actividad, que hagan un empate con el desarrollo y que sean permisibles. ¿Dónde están los actores? Los actores son la población civil. Esa es la pregunta que le iba a hacer, que es quiénes tienen que participar, o sea, los actores participantes. Todos y cada uno de los actores en los diferentes niveles. Por ejemplo, la población civil. Si no es lo mismo hacer un plan regulador en Turrialba que hacerlo en Liberia, que hacerlo en Punta Arenas o que hacerlo en la capital, en San José. Porque los actores van a ser diferentes, los intereses van a ser diferentes. Entonces hay que hablar, ni siquiera negociar, hablar con ellos, decirles, ¿qué es lo que buscarías como tu casa? Y por eso empecé con el ejemplo más sencillo que podemos tener todos, porque todos tenemos una casa. ¿Qué queremos para nuestra ciudad, para tu ciudad, para la ciudad que querés mostrar a los que nos visitan? Vamos a ir a un corte comercial. Hasta aquí hemos hablado de qué es un plan regulador y la importancia, o sea, lo que significa tener un plan regulador como ordenamiento y para poder proyectar hacia dónde queremos ir. Y cuando regresemos vamos a tomar con qué frecuencias, bueno, primero hay que hacerlos y ya cuando estén listos pues también tendrán que valorarse la frecuencia con que estos se deben de actualizar. Y si a la hora de tener un plan regulador estos no se cumplen a cabalidad, ¿cuáles son las consecuencias que podemos tener cuando regresemos? Así seremos las profesionales del futuro.
Lo único que te puede reemplazar sos vos mismo. Vení a UH y descubrí el poder. El poder de la teoría acompañado de docentes altamente calificados. El poder de la práctica para estar al lado de la tecnología. Y el poder humano. UH es la única universidad que potencia nuestras habilidades personales Durante toda la carrera. Te formamos con metodologías de enseñanza activa UH. Para estar listos para lo que viene. UH, lo nuestro es la excelencia. Najuta está de fiesta por sus 180 años y lo vamos a celebrar con un sorteo extraordinario gordito de medio año que trae un premio mayor de 1.200 millones de colones en 3 emisiones. Valor del entero, 20.000 colones. Adquirí nuestros productos con los vendedores autorizados o en la web comercial. Pedí vos también el deseo de ser el próximo ganador este domingo 6 de julio, porque cuando compras lotería, ayudas a transformar 1000 historias. Jugar responsablemente, juega para hacer el bien. Visite nuestro canal TV Digital accesando a www.radiopuertotv.net. Ahí tendrá toda nuestra programación, las 24 horas y la música que a usted le gusta. Vamos a continuar con el programa de hoy, que estamos conversando sobre cómo se ordena un cantón, y es a través de los planes reguladores. Y hoy nos acompaña don Miguel Wong, que hemos estado hablando sobre este tema. Vamos a hacer un pase a la compañera Gladys Martínez para visitar las redes y poder atender las consultas de los que nos acompañan. Buenas noches, doña Cindy. Buenas noches, don Miguel. En nuestras redes sociales nos consultan Mario Rodríguez Morales. Una consulta. ¿Con los planes reguladores es posible ordenar también el diseño de una construcción en una zona determinada? También nos manda saludos Luis Antonio Torres Abarca, excelente programa, y recalco lo que indica el expositor. Los actores deben estar en el proceso, así se indica la ley. Hacer un plan regulador desde un escritorio no funciona, y concuerda con lo que indica. El plan regulador es el fruto de una planificación. Katia Cano nos manda saludos. Daisy Artavia, ¿cuál sería la proyección en tiempo de este plan regulador? Jervis Boniche, que nos está sintonizando. Oscar Morales Hernández nos manda saludos. Y Jorge Scheden nos dice, saludos a ambos, excelente programa, y qué cátedra nos da Miguel de la ley. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, y le vamos a dar la palabra a nuestro arquitecto Miguel Wong para que nos responda a las preguntas. Gracias, doña Cindy. Gracias, Gladys. Básicamente, retomando, decíamos que la planificación territorial consiste en qué es la proyección que queremos para una región, un cantón o el país, pero eso ya son otras palabras mayores porque entran muchos agentes en participación. Pero cuando hablamos de planes reguladores, propiamente se concentran a través de los cantones. ¿Cuántos cantones tenemos en el país? 81, 82, y algunos consejos de distritos. Los planes reguladores son los mecanismos de ordenamiento territorial por medio de zonificaciones y reglamentos de áreas establecidas en un conglomerado de población, desde la unidad más pequeña hasta el conglomerado de una metrópoli o megametrópoli. Tanto así que, por ejemplo, de esa forma nace lo que se llama el GAM, el Gran Área Metropolitana, que tiene su regulación en 19 cantones del área central del país. Existen los planes de renovaciones urbanas, que son aquellas intervenciones donde el Estado o el deterioro de la infraestructura como tal y en la parte inmobiliaria requieren ajuste de rescate en los recursos ya disponibles, mejorando para ello la plusvalía del lugar. Y existen los planes maestros, que son el ordenamiento de un sector específico con lineamientos generales de intervención de todos los conceptos: planificación, renovación y diseño de instalaciones. Con esto y en las preguntas de don Mario Rodríguez, contesto, sí. Algunos sectores muy específicos se pueden intervenir dentro de un plan regulador dándole un plazo específico. Por ejemplo, en Punta Arenas, el paseo de turistas, queremos renovar desde la Capitanía hasta el Faro. ¿Qué se le va a hacer? Toda una modificación de infraestructura de tal manera que pueda albergar a los turistas que puedan venir en los próximos 10 años. Para eso se va a hacer una inversión con tales y cuales recursos. Se van a sacar concursos para hacer ciertos tipos de obras, para recibir a los turistas y que vaya en función de las amenidades que se puedan presentar. Y básicamente son obras muy específicas.
cualquier otro tipo de infraestructura a nivel de servicios, paradas de buses, a nivel de conglomerado, y no tienen que ser necesariamente unitarias de una empresa, se pueden dar. En el actual plan regulador se estableció, por ejemplo, que la parada de buses cantonal, y que tenían que ver, por decir así, o intercantonal, comunidades locales como Esparza, Montes de Oro, Pitaya, Chomen, Santa Elena, etcétera, Cañas y las demás que actualmente existen, podían estar en un solo recinto, y para esto se consideró ya entonces, en el 2001 al 2003, la posibilidad de utilizar el terreno llamado el Solarón. ¿Por qué? Porque el INCOP ya para esas fechas ya tenía sus instalaciones en Puerto Caldera y tenía algunas instalaciones en desuso. Tanto así que, por ejemplo, la antigua aduana, hoy por hoy, es un colegio de uso... Universidad. Y universidad, de uso público. Entonces, ¿quién diría que una aduana que durante más de 100 años estuvo ahí, hoy se convertiría en otro tipo de instalaciones? Ese es el tipo de renovación urbana que a través de un plan regulador se puede gestar. Todo y cuanto los actores así estén de acuerdo y consideren que es lo mejor para, en este caso, la ciudad de Punta Arenas, y por qué no para otras ciudades. Pero siempre es importante incluir a todas aquellas personas que tengan que ver. Si estuviéramos en una zona rural, obviamente los agricultores tienen un gran peso. Y entonces, ¿cuáles son las variables que normalmente se incluyen en un plan regulador? Y con eso alguno de los de la audiencia, de las personas que nos escuchan, nos preguntó ¿cuánto tiempo puede durar un plan regulador en realizarse? Depende del tamaño. Si es una ciudad, si es una población pequeña, podríamos decir 6 meses, 9 meses. Pero si es, por ejemplo, cuando se trabajó el GAM, se trabajó por años en tratar de negociar, de establecer puntos de relación con diferentes gobiernos locales de los diferentes cantones, e inclusive hubo transición de gobiernos en los periodos de elecciones. Entonces había que casi que reiniciar todo el proceso. Pero ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta? Todas las naturales, las geográficas, ambientales, la fauna, los ecosistemas, las áreas protegidas, cuencas hidrográficas, y dentro de ellas la orografía, los ríos, el clima, la oceanografía y las amenazas que traen las cuencas naturales. Veámoslo, solamente el accidente de hace unos días, sí. El efecto hacia una cuenca, la cuenca donde tomamos el agua a través de los ríos, y cómo eso nos afecta a una comunidad. Eso es planificar. Y si no lo creemos, pues veámoslo con respecto a otros países. La infraestructura implica la accesibilidad. En Punta Arenas tenemos tierra, aire y mar. Carreteras, puentes, la calidad, el mejoramiento de aeropuertos, embarcaderos, puertos, energía, comunicaciones, sistemas de producción energética, acueductos, tratamientos de aguas residuales. En la parte social, la población urbana rural, la administración, quiénes son los que administran y quiénes son los administrados. La parte de salud, los componentes de salud hospitalaria, la atención básica y preventiva, la justicia, la parte de seguridad, es uno de los temas más calientes hoy día. Protección a la niñez, al adulto mayor, discapacitados, personas sin hogar, la vivienda. Todos necesitamos un hogar donde vivir, donde ir a dormir. El patrimonio, si es que tenemos un patrimonio histórico que salvar. Tal vez en Punta Arenas la capitanía se considera algo simbólico. El muelle nacional como tal tiene su peso. La productividad no es de menor peso. En lo que respecta al agro, a nosotros nos afecta el turismo. La industria en esta ciudad no es tanto, a pesar de las zonas francas. Los servicios sí tienen su peso por ser cantón. La pesca ha perdido un valor relativo. Y el comercio como tal, que se le da a los locales, como a los turistas, como a las personas en general que nos visitan. Entonces tenemos que decir que los procedimientos, dependiendo de la ubicación geográfica a intervenir, se deben de hacer por medio de una investigación de todas estas variables y otras más dependiendo del lugar, que componen el área limitada de estudio. Esta área limitada, por ejemplo, en este plan regulador de Punta Arenas, se limitó hasta la angostura. ¿Qué significa la angostura?
distrito primero del cantón de Punta Arenas. Se hizo así por otros factores de tiempo, de ejecución y económico o financiero, de acuerdo al plan regulador que en ese momento se realizó. Y esto permite evaluar y determinar los aspectos del entorno, identificar las carencias, deterioros y factores que nos ayudan a aprovechar el potencial del área de estudio, para proyectar en un plazo definido una intervención física en inversión y mejoramiento en usufructo de los usuarios locales, tanto como los visitantes. Por ley, los municipios administran la ejecución de los planes de ordenamiento territorial y con ello garantizan desde lo inmediato a largo plazo su factibilidad para que tanto los gobiernos locales como la población beneficiada deban de ser conscientes de la necesidad de contar con una herramienta de orientación del desarrollo urbano para alcanzar las metas establecidas. Se pueden hacer planes reguladores de ordenamientos, maestros y a nivel intercantonal, los cuales se denominan regionales o, dependiendo de su ubicación, metropolitanos, como ya lo mencioné, el GAM. Incluso pueden haber cooperaciones interpaíses para mejorar redes de comercio, por ejemplo, rutas de transporte terrestres, como el hecho que existe a nivel aéreo y marítimo ya hasta la fecha. En Europa, muchos países, precisamente por eso existe la comunidad europea, que llegó a sentir que había una necesidad de reunirse. ¿Por qué? Porque hay infraestructura, comercio, necesidades que unos países pueden tener con respecto a otros, unificando no solo la moneda, sino principios de todo índole, infraestructura, turismo, servicios, transportes, etc. Ustedes pueden tomar un tren en Inglaterra, pasar el Canal de la Mancha bajo el canal, llegar a Francia y seguir el resto, Italia, Suiza, donde quieran, Alemania, porque precisamente vieron esa necesidad de no vivir aislados como una isla. Y ojalá el Istmo Centroamericano algún día pudiera sentir esa necesidad. De hecho, hay muchas iniciativas en ese sentido. Quería hacerle, en relación con lo que usted acaba de decir, de toda la importancia, toda la relevancia que tienen los planes reguladores, tengo tres preguntas de personas que les dan seguimiento a este programa y querían aprovechar, por supuesto, su visita. Uno de ellos es ¿qué pasa con las... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos le hago las preguntas. Ya regresamos. Así seríamos los profesionales del futuro. No, lo único que puede reemplazarte sos vos mismo. Vení a UH y descubrí el poder. Para ser el próximo líder integral en salud. Te formamos con el poder de la teoría. Para transformar el conocimiento en experiencia. Aprenderás con el poder de la práctica. A través de metodologías de enseñanza activa, UH. Y desarrollarás el poder humano. Formando nuestras habilidades y competencias personales. Para brillar no solo como profesionales en salud, Sino también como personas. UH, lo nuestro es la excelencia. Completa tu coleccionador digital de 12 números, escaneando fracciones del sorteo Gordito de Medio Año en la aplicación JPS a su alcance. Son 360 premios en efectivo. Fecha del sorteo, martes 8 de julio. Juega responsablemente. Juega para hacer el bien. Visite nuestro canal TV Digital accesando a www.radiopuertotv.net. Ahí tendrá toda nuestra programación, las 24 horas y la música que a usted le gusta. Bueno, regresamos con este programa de hoy, cómo ordenar un cantón, que es a través de los planes reguladores, y hoy pues nos acompaña el arquitecto Miguel Wong, y con él pues ha venido explicando todo lo que incluye o variables que debemos de considerar para hacer un plan regulador. Y a raíz de eso tengo varias preguntas de personas que nos escriben por las redes. Una es, cuando ya tenemos un plan aprobado, diseñado, listo, aprobado, y que usted bien decía ahí que las municipalidades son las que deben de administrar o coordinar, dirigir, cuidar esa planificación. Tengo tres preguntas. ¿Qué pasa cuando ya un área está definida técnicamente, digamos que legalmente, porque es una ley que lo respalda, hay un reglamento que también complementa este plan? Y si se incurre en el error de desarrollar algo que no correspondía en esa zona, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es ¿Cómo se puede resolver eso? En principio, Esa sería una.
Sí, perdón. Sí, no, perdón, entonces contesta. Muy amable, gracias. En principio, doña Cindy, el plan regulador está amparado a la Ley de Planificación Urbana. Una vez que el Consejo Municipal lo somete a su aprobación por medio de un cabildo que tiene que hacer de acuerdo al mandato de la ley, es parte de la ley. O sea, ¿qué significa esto? Que la ley tuvo una particularidad muy especial. Muchas leyes, como lo sabemos, para poder ser modificadas tienen que ir a cuesta de moras, a la Asamblea Legislativa con 57 diputados. Dependiendo del tipo de ley, algunas se aprueban con mayoría simple, otras con un voto mínimo, etc. En el caso de los planes reguladores, estos se pueden aprobar, por así decirlo, adoptar en el momento en que el Consejo Municipal así cumpla con los requisitos, haga el procedimiento y entra en firmeza una vez publicado en el diario de la Gaceta. Si pasado un día o pasado 20 años, como según corresponda, el Consejo, que ya sería otro, bueno, excepto que sea dentro del mismo periodo, el Consejo decide que ya no quiere un plan regulador, lo puede desarticular, por así decirlo de una forma. Simplemente no entrar más en función. Y eso recientemente nos pasó en el cantón de Pérez Celedón, lamentablemente. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es más bien atrasar los procesos. La no aplicación de la reglamentación vigente en un plan regulador es simplemente una infracción a la ley que lo protege. Y está sancionado de acuerdo a la misma ley si es dado que la municipalidad es un organismo, ente público, bajo la ley de administración pública. Las sanciones que correspondan son igual de aplicables a los funcionarios que no aplican. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Hay un departamento de ordenamiento territorial, hay un departamento de permisos de construcción, hay un director que administra estos departamentos, hay un alcalde que tiene que velar por la administración de la municipalidad y hay un consejo de regidores que tienen que hacer valer esos principios. Si no quieren tan sencillo, no tener un plan regulador, simplemente lo anulan. Ese era el término. Anulan el plan regulador y dicen ya no queremos y vamos a la libre. Cuidado. Hay una ley previa al establecimiento de la ley 4240 de 1968, la ley de construcciones. Entonces la ley de construcciones sí no tiene condiciones de este tipo. Se aplica porque es una ley que nació precisamente para ordenar lo individual. ¿Qué significa? Un lote, las alturas, los retiros, etc. Entonces muchas de las normas que establece el reglamento del plan regulador se fundamenta en la ley de construcciones, que ya de por sí tiene su peso y su bagaje. Esta ley tiene a su vez su reglamento de construcciones, que recientemente fue actualizada por los compañeros de la Dirección de Urbanismo del Limbo. Recuerdo porque me pasaron una copia, y eso permite precisamente con la vigencia que tiene la ley de construcciones, ya también más de 60 años, que el reglamento sea vigente al actualizarse bajo las condiciones que hoy el país requiere. Gracias. Ahora, ya como usted hablaba ahora, de que el plan regulador va a definir qué uso se le va a dar a los sectores, ¿verdad? Así es. Entonces, un ejemplo hipotético, hay alguien que tiene una área de una pequeña finca aquí en el Distrito Primero, por decirlo así, pero ahí ya se definió que no va a haber nada agro, que es turístico, que es industrial. ¿Qué pasa con esas propiedades que ya esa persona tiene ese uso? Porque lo que pregunta, ¿qué pasa con las propiedades que no cumplen con lo que el plan regulador nuevo ya está diciendo? ¿Cómo se les atiende, o cómo se le aborda a esos propietarios de esas zonas que no están dentro de lo que la generalidad del plan regulador se está proyectando a futuro? Bien, recordemos que entonces el plan regulador de Punta Arenas rige desde la punta, desde donde está el faro, por decirlo así, hasta la Angostura.
y prácticamente donde termina la angostura. Después del Jacques Clou hay como unas 3 o 4 construcciones más, prácticamente ahí concluye el plan regulador, porque ahí termina el distrito primero. Todo lo que esté dentro de estos límites, y por eso son unos límites específicos, está ya regulado hasta la fecha y hasta está en vigencia dicho plan regulador. Si yo tengo un terreno que puede ser una cuadra, y quiero darle, ese terreno ya tiene un uso particular. Puede ser en ese momento para vivienda, para comercio, para industria, para servicios, depende. Hay muchos usos establecidos en el plan regulador. Inclusive hay usos mixtos. Se permitió en la zona del Paseo de los Turistas que existiera vivienda y comercio. Ok, pero supongamos que esta propiedad, el uso sea para vivienda. Y dice, mire, yo quiero poner una pequeña industria. Eso, precisamente, dentro de estos 21 años que tiene el plan regulador de vigencia, se ha permitido y no debería haberse permitido. Cambios de uso a la fuerza. Cambios de uso que los vecinos podrían haber interpuesto un recurso y simplemente se echa para atrás, y los daños a la propiedad, las mejoras de la propiedad deben de proceder a demolerse por la misma orden y autoridad municipal. ¿Por qué? Porque así lo estableció un plan regulador que se aprobó por el Consejo, se publicó en la Gaceta y es parte de la Ley de Planificación Urbana. De otra forma, si lo que se está haciendo de parte del administrador, que le corresponde a la municipalidad, es jugar de casita, entonces no están cumpliendo con la ley. Esto significaría que inclusive un órgano superior que sí tiene injerencia ante la municipalidad, como es la Contraloría de la República, que está también de moda en estos días. La señora Contralora es de Punta Arenas, valga la redundancia, muy apreciada amiga. Y la Procuraduría General de la República podrían intervenir en la municipalidad ante los hechos que constituyan una falta al plan regulador, de cumplimiento del plan regulador. Y la otra pregunta que, bueno, ya casi que está atendida, porque, y por ende, o sea, ya caería en ilegalidad, no podría inscribir, no podría registrar, no podría hacer traspasos, si no se respeta el uso definido por el plan regulador. Así es, y lamentablemente recuerde por donde comenzamos la conversación en la noche de hoy, qué es incongruencia y qué es inconsistencia y por qué. Entonces, supongamos que el barrio es residencial y me quieren poner una industria, pero la industria, para producir, porque ese es su principio, necesita trabajar tiempos extras o necesita 2 jornadas de trabajo o algunas 3 jornadas de trabajo. Entonces, personas que viven a la par dicen, pero yo viví en paz y ahora tengo una industria que no necesariamente me hace ruido, me puede causar olores, ruido, efectos, maquinarias, trastornos. Que simplemente al día siguiente que quiero levantarme, ir a trabajar o hacer mis quehaceres y no puedo. ¿Qué le queda? Es Goliat contra David. Y entonces, ¿quién tiene que irse de la comunidad para vivir en paz? Entonces, de eso se trata, ¿no? Ordenemos las cosas. Si nos extendemos dentro del cantón, por eso en el distrito 8 se estableció una zona franca e industrial, precisamente para sobrellevar todas estas necesidades. Punta Arenas en el distrito 1 tuvo una zona industrial, pero era pesquera y está establecida precisamente en lo que es hoy y ya no es la planta enlatadora de atún Tesoro del Mar. Y hacia el este está establecido ahí un sector de unos 800 metros más, y por eso es que es muy difícil construir en el sector, porque es industrial. A excepción de que el municipio de Punta Arenas solicite, ya por un hecho, dado que esas actividades no tienen una función hoy, que se transformen en otra actividad. Un ejemplo de eso, y lamentablemente tengo que irme a otras urbes, el puerto de Hamburgo, en Alemania.
el puerto más importante para ingresar a Europa. Por ahí ingresaba todo el comercio que venía de América, etc. Hoy ese puerto ya no tiene tanto peso, porque para los alemanes quedó el puerto de Rotterdam en Holanda. Entonces, y la infraestructura es más accesible por ese lado. Entonces, al quedar, por así decirlo, caduco el puerto de Hamburgo a nivel de mercancía, un 50% de ese puerto se transformó en oficinas. Simplemente el municipio dijo, no vamos a tener instalaciones perdidas. Y esas son las cosas que tenemos que renovarnos y pensar hacia dónde queremos ir. En el caso de Punta Arenas y de cualquier comunidad. Si es agro, si es industrial, si es turística, si queremos solamente residencial, ¿cómo queremos convivir? Sí, eso tiene que ver mucho en este momento, reflexionar con este plan regulador que se va a revisar de Punta Arenas con el sector pesquero. O sea, hay que escucharlos, a ver qué vamos a hacer. Porque, bueno, hace poco fui a un tour por el lado estero y hay cualquier cantidad de embarcaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita estéticamente no se ven bien, no tienen ningún uso y habría que replantear qué uso se le puede dar, el limpiar el estero o el dragado, tantas cosas que se deben de tomar en cuenta con un plan regulador para poder proyectar una perla del Pacífico como la queremos ver, ¿verdad? Claro. Recuerdo, estaba muy niño, yo creo que tenía como 6 años cuando se hizo, no sé si es el único, el dragado en el estero de Punta Arenas, y me sentaba ahí por donde está, cerca, bueno, no existía el faro, y todo ese sector de la punta, donde está el edificio de INSS hasta el faro, se rellenó parte de ese dragado, del dragado que se hizo específicamente donde están las instalaciones de los ferries. Y en ese momento me pregunto, si dragamos el estero de Punta Arenas, ¿a dónde vertemos los materiales que vamos a sacar de ahí? Podíamos extender la ciudad. El plan regulador lo permite. El muelle, necesita todo un muelle ahí para hacer un muelle para el atracadero de los ferries, que no hay. No, y en ese momento se proyectó hacer, yo siempre he soñado tener ferries, no solo a Playa Naranjo y a Paquera, a la isla de San Lucas, a la isla de Chira, a Tambora, a otras comunidades, pero hay que, ¿se acuerdan lo que les dije? Cuando la avenida Segunda sea muy angosta, hay que ver un poquito más allá del horizonte, hay que proyectar qué es lo que podemos hacer. Entonces, con el material del dragado, la ciudad de Punta Arenas se podría ampliar. Aquello lo han hecho muchos lugares. Nuevamente tengo que mencionar otros lugares, pero Nueva York, la ciudad de Manhattan, la ciudad del Bronx, New Jersey, creció de esa forma, a nivel de dragados, rellenar los perímetros. Ahora que estás explicando eso, una pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los mitos? O sea, los mitos que tenemos, porque es que no podemos visualizar eso. Yo no sé si el puntarenense tiene esa mentalidad muy cortoplacista o considera que no podemos generar más desarrollo o más prosperidad. Y lo vemos en el paseo de los turistas. Contaba en algún momento que yo conocí Jacó, cuando Jacó era una hacienda todavía, donde para pasar en el río Tárcoles había que pasar en un lanchón, una balsa. No sé si había muchos cocodrilos como ahora, pero sí lo pasábamos. Y aquello era simplemente una finca. Hoy Jacó nos superó en comercio, en turismo. Bueno, pregunto, ¿eso es lo que queremos? Yo recuerdo decirle al señor ejecutivo municipal de apellido Rojas en algún momento, señor, ¿por qué no hacemos un paseo bonito aquí en el perímetro costero? Yo no quiero ser como Punta Arenas. No, nadie está diciendo que tiene que ser como Punta Arenas. Hoy Jacó, para ir a la playa, solo hay calles de acceso restringido, pero no hay nada para el turismo, ni local, ni de visitantes. Entonces, aquello es también caótico, precisamente por una falta de planificación. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a decirle al arquitecto Miguel Wong, para efectos del cierre, que nos diga qué tenemos que hacer, qué actitud, qué mentalidad tenemos que hacer para que este próximo plan regulador realmente sea una base muy importante para desarrollar a Punta Arenas. Ya regresamos.
Así seremos los profesionales del futuro. Nada, lo veo difícil. Lo único que te puede reemplazar sos vos mismo. Vení a UH y descubrí el poder para ser el líder integral en negocios. Aprendemos con el poder de la teoría para adelantarnos a lo que viene. Conocemos el poder de la práctica A través de metodologías de enseñanza activa UH. y el poder humano Para brillar como profesionales de negocios. y como persona. En las mejores empresas nacionales e internacionales. UH, lo nuestro es la excelencia. Najuta está de fiesta por sus 180 años y lo vamos a celebrar con un sorteo extraordinario gordito de medio año que trae un premio mayor de 1.200 millones de colones en 3 emisiones. Valor del entero, 20.000 colones. Adquirí nuestros productos con los vendedores autorizados o en la web comercial. Pedí vos también el deseo de ser el próximo ganador este domingo 6 de julio, porque cuando compras lotería, ayudas a transformar 1000 historias. Jugar responsablemente, juega para hacer el bien. Visite nuestro canal TV Digital accesando a www.radiopuertotv.net. Ahí tendrá toda nuestra programación, las 24 horas y la música que a usted le gusta. Continuamos con este programa, conversemos con Cindy Scafidi hablando sobre el ordenamiento de un cantón a través de un plan regulador con el arquitecto Miguel Wong. Vamos a hacer una visita a las redes sociales con la compañera Gladys Martínez. Carlos Manrique Murillo Padilla nos dice, saludo, excelente programa a doña Cindy desde Limón. Sandrita Ríos dice, excelente Miguel, súper profesional. Canoas y La Chira dice, saludos doña Cindy. Luego dice Meredith Cernas, una consulta, si no existe plan regulador, ¿cómo sucede en los demás distritos? ¿Qué sucedería con estos casos que ya tienen? Óscar Morales Hernández dice, si cada 10 años se debe actualizar el plan regulador, ya se puede regular el tema de la explotación pesca y el turismo, muy importante para el desarrollo socioeconómico de Punta Arenas. Marta Cabel Kruper dice, muchas gracias, señor Wong, sumamente importante ese tema, saludos Cindy. Rafael Rodríguez, saludos doña Cindy. Doña Barrantes, saludos, lo felicito por ese gran tema. Óscar Morales Hernández, el plan regulador protege aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos de interés público. Roger Guevara, saludos, excelente tema. Floribet, excelente Miguelito. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa y vamos a darle el pase al arquitecto Miguel Wong para que atienda las preguntas. Don Miguel. Sí, básicamente recordemos nuevamente que el plan regulador vigente tiene como límite hasta el distrito primero que llega a la angostura de Punta Arenas. Los distritos 13º, que es Chacarita, 14º, que es el Roble, y 8º, que es Barranca, aparte de todos los demás que están en la periferia, no están así bajo la sombrilla del plan regulador de Punta Arenas. ¿Qué es lo que le rige para ellos? Rige la ley de construcciones. Una ley de mayor antigüedad, aproximadamente 1958, si mal recuerdo, y que tiene un reglamento muy fresquito que tiene apenas 2 años de haberse renovado, no es que hasta ahora, ha existido desde que existe la ley de construcción, simplemente que se ha actualizado bajo los estándares que actualmente requiere el país. Entonces, si yo requiero construir, tengo un lote, por ejemplo, en Barranca, en el distrito 8º, y el lote tiene 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Entonces va a haber en la ley de construcción un requisito que te va a decir, tiene que retirarse 2 metros mínimo de la línea del frente. Si hace ventanas a los costados, tiene que retirarse 1,5 metros de los colindantes. Y si tiene obviamente ventanas en la parte posterior, pues mínimo tendría que tener 3 metros de retiro. La altura, eso es algo que siempre nos dio gracia, alguien lo estableció y nunca se cambió. Se dijo que dependía en algunos casos y eso es muy contradictorio en algunos aspectos, del ancho, 1,5 veces el ancho de la calle a la que enfrenta el lote. Entonces, si la calle tiene 8 metros, la altura máxima serían 12 metros. ¿Qué se pueden hacer en 12 metros? 4 pisos y se tiene 3 metros por nivel. En la zona marítimo terrestre se dijo que no podía superar la altura de un árbol de cocos, pero como el árbol de cocos todos los años crece, esto siempre nos creó una incertidumbre de
se le ocurrió esa idea, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces están en la ley y yo no quisiera ir a la Asamblea Legislativa a cambiar esas cosas. Pero en fin, como aquí nos rige la ley sobre la zona marítimo terrestre en todo el sector y Punta Arenas como ciudad se estableció bajo la excepción de la ley de la zona marítimo terrestre, no propiamente en la lengüeta, sino hasta la desembocadura del río Barranca, en Boca de Barranca propiamente, donde es el límite con el cantón vecino que es Esparza. Entonces hasta ahí están precisamente todas las familias que viven en ese sector y las viviendas que hay por el hospital Monseñor Sanabria, etcétera, no están sujetas a la ley de la zona marítimo terrestre de una zona administrada de 150 metros, sino que las cobija la ley de planificación urbana. ¿Algo más, doña Cindy? Sí, muchísimas gracias por atender las consultas de las personas que nos siguen en las redes a este programa. Para cerrar, don Miguel, nos encantaría que nos diera un mensaje esperanzador, motivador, realista, de cómo debemos integrarnos la sociedad civil, las autoridades municipales, institucionales, para que este próximo plan regulador de Punta Arenas responda a una necesidad real y con proyección de desarrollo efectiva para toda la población de Punta Arenas y Costa Rica, porque es un beneficio de país. Muchas gracias, doña Cindy. Usted sabe que, no sé si será desde muy joven, siempre quise estudiar lo que soy, siempre quise llegar un paso más allá y especializarme, y cuando empecé a trabajar como urbanista y planificador, jamás pensé a ocupar el puesto más relevante del director nacional de urbanismo y tener el peso de decirle a todas las municipalidades del país qué es lo que podría hacer de este país. Yo desde entonces y a la fecha, y aunque a veces son deseos frustrados, siempre he deseado que Costa Rica sea el mejor país planificado de Latinoamérica. Ese siempre fue mi sueño y lo manifesté a todo nivel. Quizás es algo muy ambicioso, pero si por lo menos tuviéramos desde aceras por donde caminar las personas que ya llegamos a una edad avanzada o personas con discapacidad, sin que tengamos traspiés, que hayan servicios de infraestructura básicos en los cuales uno pueda decir, puedo tomar agua de una llave pública, una fuente pública. Existen otros países y lamentablemente tengo que usarlos de referente. Tenemos un buen servicio de salud y sin embargo es parte de que algunas comunidades no lo tienen precisamente por no organizarse adecuadamente. Y cumplir con todas las necesidades así de seguridad, de vivienda, de servicios, de comercio, etc. Entonces, yo nunca pierdo la esperanza. Creo que si Dios me permite y ver algo en mejora de lo que es esta ciudad desde que nací aquí, me crié aquí, como en muchas comunidades de Costa Rica, lo mejor es que participemos como población civil, que no nos quejemos de cuando el nuevo plan regulador se apruebe y tiene situaciones contradictorias, porque nosotros mismos somos los responsables de, al callar, de al no participar, permitamos de que se den situaciones que después nos quejamos. Tenemos la oportunidad, y la ley de planificación urbana lo permite a través de los cabildos, de que la gente se manifieste. Si la gente no quiere cierto tipo de actividades, en algunas ciudades, aunque suene fuera de contexto, pero es importante, no se permiten, por ejemplo, ciertos bares, moteles, cosas que atentan contra la moral, por así decirlo. Y simplemente no es nada pecaminoso o fuera de contexto, pero son derechos que la población tiene para ejercerlos ante sus administradores, ante el Consejo Municipal, quien al fin y al cabo aprueba. Entonces, el hecho de no manifestarse es quitarse la autoridad que uno mismo tiene para que esto se pueda dar.
Yo les pediría a la población que si se van a conocer la modificación del plan regulador y la ampliación hacia los distritos octavo, 13º y 14, Barranca, El Roble y Chacarita, y si no más, que participen, que se manifiesten, que digan qué es lo que quieren en sus comunidades, que por este medio la municipalidad logre objetivos y metas muy claras de hacia dónde quieren ir, que a través de ellos se busquen las fuentes de financiamiento que existen y los apoyos del Poder Ejecutivo para que se logren. Porque de otra forma seguiremos de la misma forma en que hemos estado muchos años y que eso es lo lamentable que no nos permite prosperar. Pero que pensemos que hay otros lugares no muy lejanos de aquí, como uno a veces visita, que sí lo han podido lograr y que ha sido precisamente con la participación civil, desinteresada, sin egoísmos, con el afán de ver algo mejor, no para sí, sino para dejarle a sus hijos, a sus nietos y más allá. Muchas gracias, doña Cindy, por invitarme y participar en esta oportunidad. Ojalá que no sea la última. Muchísimas gracias, don Manuel. Realmente un tema muy, muy importante y por eso no podía dejar de hacerlo, de invitarlo. De verdad le agradecemos mucho su colaboración. Y para sumarme a las palabras del arquitecto don Miguel Wong, motivar a las personas que participen, por supuesto, que participen, pero de forma proactiva, asertiva y no de forma egoísta, que lo que hace es dividir y bloquear las cosas para que fluyan en favor de todos. Pero también educar a todas las personas de su hogar, sus vecinos, en cuidar, porque toda la infraestructura que se pueda desarrollar a la par de un plan regulador hay que cuidarla, porque entonces si no seguimos como estamos, que se hace una inversión de parques, de infraestructura turística, social, y en menos de un año está deteriorada porque no la cuidamos. Entonces es una línea paralela, participar, pero también educar y cuidar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muy buenas noches a usted, señor arquitecto, y a todas las personas que nos acompañaron. Hasta pronto. Buenas noches y muchas gracias, doña Cindy. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.